noches, queridos telespectadores de Canal 44. Una noche más en este su canal, en el programa La Vía de la Libertad, el programa que pretendía hacernos más libres. Esta noche vamos a hablar de nuestro sistema electoral. Quizá usted no sepa, pero cuando este domingo usted vaya a votar, probablemente pues su voto no valga exactamente lo mismo que el de otra persona, dependiendo de si usted vota a un partido u otro. Quizá tampoco sepa usted que quizá su voto no valga lo mismo dependiendo de si usted vive en Zaragoza, si vive en Huesca o si vive en Teruel. Y quizá también no sepa usted que si en todo caso va a votar, no va a poder elegir a los candidatos al Congreso, no va a poder decidir quiénes son sus más, los que mejor cree que podrían representar su voto. En fin, seguramente que sabrá, eso sí, que las elecciones generales de los diputados, usted no va a poder elegir desde luego lo que usted quiere, no como quiere al menos. Bueno, pues que sepa usted que para cualquier sociedad democrática no es razonable lo que está ocurriendo en el sistema, con un sistema como el que tenemos actualmente en España. En muchos otros países probablemente tendremos un sistema mucho más proporcional que el que tenemos en España y por lo tanto estaremos mejor representados los españoles con los partidos políticos. Bien, pues para tratar este tema me acompañan una serie de invitados que voy a ir presentando esta noche. Buenas noches, Vanessa. Vanessa Monge. Vanessa es responsable de organización de UPyD en Aragón, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, es máster en Análisis Político y es funcionaria del Servicio Aragonés de Salud. En la actualidad se encuentra realizando la tesis sobre las características del sistema electoral, en concreto su grado de proporcionalidad, precisamente uno de los temas que vamos a debatir actualmente. También tenemos a un compañero de la universidad, compañero además de departamento, don Juan Perote Peña. Buenas noches. Buenas noches. Juan Perote es doctor en Economía y es profesor titular de la Universidad de Zaragoza. Está especializado en la teoría de la elección social, a lo que dedica su investigación. Además, Juan Perote es candidato, que va en el número 3, al Congreso por el Partido de la Libertad Individual. Igualmente nos acompaña, y esta vez nos acompaña como tertuliano, porque estas dos personas que he presentado vendrían a ser los especialistas a los cuales voy a entrevistar en primera instancia. Nos acompaña Luis Fernández Platero, que es el candidato número 1 al Congreso de Zaragoza por el Partido de la Libertad Individual, es decir, por el PELIP. Luis Fernández estuvo la semana pasada, él es ingeniero de profesión, trabaja en la empresa en relación con el sector de las tecnologías, de la información, y bueno, pues está aquí precisamente para darnos la visión de su candidatura y bueno, qué es lo que piensa el Partido de la Libertad Individual. Igualmente nos acompaña, como es habitual, esta noche también está con nosotros nuestro querido José Antonio Bisó. Y vamos a empezar con las preguntas. Lo primero que quería preguntar es cómo se reparten los escaños en estas elecciones generales. En el caso de Aragón, por ejemplo, ¿qué nos corresponde? ¿Y por qué nos corresponde las cifras que nos corresponden? Es decir, el número de diputados. Bueno, la circunscripción, como Juan y yo sabemos y estamos los dos completamente de acuerdo, la circunscripción es diferente dependiendo del grado del partido. Si un partido es de ámbito nacional, se le aplica la circunscripción nacional. En cambio, si el partido tiene un ámbito regional, se le aplica únicamente para el cuenteo de escaños los votos que saquen esa circunscripción. De ahí viene la sobrerepresentación que tiene nuestro sistema, la ley electoral, como puede ser. Entonces, en la distribución, perdón que me interrumpa, la distribución sería ¿cuántos diputados le corresponderían a Zaragoza, cuántos a Huesca y cuántos a Teruel? 7, 3 y 3. En el Congreso, o sea, en el Congreso 7, 3 y 3. Vale, ¿y en el Senado? En el Senado, como es un órgano de representación territorial, son 3. ¿Es lo mismo hablar en porcentaje de escaños que en porcentaje de votos? Bueno, pues en la ley electoral española, lo que está en la Constitución y luego en la ley del régimen electoral del 85, se introduce una determinada desigualdad en la atribución de escaños por distritos electorales, o sea, por circunscripciones, por provincias. Entonces, básicamente, las provincias menos pobladas salen premiadas en cuanto que necesitan un menor número de votos para conseguir cada escaño. Y esto es básicamente porque en la misma Constitución y luego en la LOREC hay una atribución inicial de 2 escaños uniforme para todas las provincias que son los distritos electorales.
y luego solo los escaños del Dos como mínimo. Dos son fijos para cada provincia, y después el resto, como ya sabemos que el Parlamento Nacional, el Congreso de Diputados, son 350 escaños en total, pues después de que se han distribuido los 100 escaños, digamos, que son 2 por provincia, son 50, más uno para Ceuta y otro para Melilla, el resto son los que se asignan de forma proporcional a la población. De forma que solo simplemente porque tenemos muchas provincias y porque 2 escaños ya directamente van a cada provincia de forma fija, resulta que las provincias menos pobladas sacan conseguir cada escaño, digamos, se puede conseguir con menor porcentaje de votos. Y a veces cuando se hace un análisis de ver hasta qué nivel llega esta desigualdad, realmente puede ser bastante gordo, bastante importante. Vale. Esto está así porque la ley electoral lo determina de esta manera. Sí, y de hecho desde el principio, desde cuando se estaban pensando en la Constitución, desde las primeras elecciones del 77, ya se hicieron así, ya se hicieron con 2 escaños por provincia, de forma que, por ejemplo, un turolense, digamos que su voto, de hecho, vale más porque puede conseguir un escaño, en Teruel se puede conseguir un escaño con menor número de votos. Es más barato, quiero decir que bastante más barato, sí. Dígame una cosa, y también a usted, Vanessa, sobre esta ley electoral. ¿Es posible reformar a través de leyes o otras leyes, o hay que requerir a la Constitución para poder reformarse? ¿Hay que reformar la Constitución para reformar la ley electoral? Hay varias opciones. De entrada, no existe una única ley electoral. Tenemos 17 leyes electorales. Ahora se nos aplica la ley electoral general porque estamos hablando de las Cortes Generales. Pero cada comunidad autónoma ha desarrollado su propia ley electoral. En el caso de Aragón, como antes decía Juan, que se aplicaban a 2 escaños por cada provincia, por ejemplo, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, cuando hay elecciones a las Cortes de Aragón, son 13 por provincia. Vamos a centrarnos en las generales. Es decir, ¿es posible entonces reformar la ley electoral general para las elecciones generales? ¿Modificando la Constitución o sin modificar la Constitución? Bueno, dígame las opciones, o si me pueden decir las opciones, ¿qué sería, por Pues, ejemplo, para distribuir de otra manera los escaños? Se puede modificar la ley sin modificar la Constitución, pero la solución que aportaría no, digamos, sería la más satisfactoria, porque realmente lo que intentamos buscar es que los ciudadanos tengan esa representatividad, y mientras la circunscripción siga siendo la provincia, pues estábamos hablando de la misma sobredimensión de representación de voto a circunscripción más pequeña. Existen las 2 opciones, es decir, de hecho la ley electoral implica que dice que hay entre 300 y 400 diputados, y la propia ley lo deja en 350. El legislador ya amplió a 400, es decir, porque en el momento en el que se hizo esta ley estaba muy claro que se hizo en un periodo de transición donde había que llegar a acuerdos con, digamos, partidos regionalistas y se sobredimensionaba su representación, pero se dejó abierta esa posibilidad de llegar a 400 diputados sin llegar que tener que modificar el artículo 68 de la Constitución. ¿Usted, Juan Pedro, está de acuerdo con esto o puede añadir algo más? Bueno, la ampliación del número de diputados hasta el máximo legal de la Constitución de 400, eso mejoraría la igualdad, pero sobre todo es que hay dos problemas de desigualdad. Está el problema, antes de que un ciudadano decida su voto, el hecho de que los votantes de provincias menos pobladas tienen mayor poder de decisión porque valen más sus votos, y luego está el problema de que cuando los votos se emiten, ¿no?, el escrutinio, y se asignan a los partidos, el porcentaje de votos que saca cada partido no se corresponde muy indirectamente con el porcentaje de escaños. Entonces eso es una desigualdad diferente. Los partidos, digamos, el apoyo realmente electoral que tienen no se transmite directamente de forma absolutamente proporcional en el porcentaje de votos, en el porcentaje de escaños que consiguen en la representación en el Parlamento. Una de las razones es la que hemos comentado, territorial, es decir, la distribución en este caso por provincias, ¿no? El que cada provincia tenga un peso específico en términos de escaños, con lo cual, claro, eso lo que hace es distorsionar lo que sería el voto de cada ciudadano, dependiendo en qué localidad. Pues casi más de la mitad de la configuración de los escaños de las Cortes, prácticamente. O sea, es un porcentaje elevado. Eso podría corregirse reduciéndolo a un escaño, pero ya la Constitución ya establece que tiene que haber algún escaño que se asigna a las provincias independientemente de la población. Por lo tanto, si hay que reformar, digamos, de alguna manera, para simplemente dar validez al mismo porcentaje o peso que pueda tener, sin tener en cuenta el distrito electoral, entonces en ese caso sería pues sencillamente una modificación de la Constitución, no cabría más alternativas.
reducirlo a un escaño por provincia se puede hacer solo modificando la ley electoral. Pero aumentar la proporcional al máximo exigiría cambiar la Constitución. Pero dime una cosa, eso no es lo único que afecta a que nuestro voto valga más o valga menos. ¿Hay algún otro elemento que podemos tener en cuenta? A que nuestro voto valga más. Que valga más o valga menos dependiendo. Es decir, vamos a ver, nosotros votamos a un partido, que ese partido es un partido minoritario. ¿Será lo mismo, o sea, valdrá lo mismo nuestro voto que si votamos a un partido mayoritario? ¿Afectará en algo la ley, es decir, el sistema de conteo? Me refiero a eso. Claro, ahí sí que también es otro tipo de desigualdad, que si la gente que tiene preferencias, que preferiría votar a un partido minoritario, sale perjudicada en términos de que estos partidos van a tener menos porcentaje de escaños que el porcentaje de votos. Y básicamente va a ocurrir con partidos de ámbito nacional que se presenten en todas las circunscripciones, en todas las provincias, y que tengan voto repartido por todas ellas. Los partidos, aunque sean pequeños, pero si tienen el voto muy concentrado en pocas provincias, estos sí que pueden sacar más o menos la proporción correcta o incluso más. O más, o estar sobre representados de alguna manera. Puede ocurrir, por ejemplo, el PNV está sobre representado. O CiU, por ejemplo, también podría ser otra alternativa, sí, que estuvo en su momento sobre Esquerra República de Cataluña también, me parece. Coalición Canaria puede ser también. Que tiene una diputada con 306.000 votos y Esquerra Republicana de Cataluña con 246.000 tiene 3. Porque se le aplica la diferente circunscripción, es decir, no se aplica la circunscripción única. Bien, para que el público entienda, ¿qué es esto de la ley DON? Vale, la ley DON simplemente es la fórmula que se utiliza para transformar los votos a partidos, cuando la ejerce el del escrutinio, cómo se asignan los escaños en el Parlamento en cada circunscripción a los diferentes partidos. Entonces, es simplemente un método que trata de aproximarse a la proporcionalidad, de que más o menos el mismo porcentaje de votos que obtiene un partido respecto a los votos totales en la circunscripción sea parecido al porcentaje de escaños que obtiene en esa circunscripción. El problema está en que, como nuestras circunscripciones son relativamente pequeñas, cada provincia es la circunscripción y tiene pocos escaños, excepto Madrid y Barcelona, que sí que tienen bastantes escaños, el resto están entre 6 y 9 escaños, digamos que los partidos más minoritarios van a quedar básicamente fuera del sistema, no van a tener acceso. Se calcula que más o menos en promedio el umbral electoral de un partido pequeño, para que consiga un escaño, en promedio en España es más del 10% del electorado, 10,22 o así. Entonces, de media, claro, dependerá también, claro, de cómo sea la comunidad despoblada. Bueno, básicamente del número de escaños. En Madrid, por ejemplo, es mucho más bajo, puede ser el 3%, 4%. Pero, por ejemplo, en Soria, que solo tiene dos escaños, sí, pues tranquilamente puede estar en un 30%, así. Es decir, para que un partido pequeño salga, bueno, en realidad es de incentivarlo por completo, un partido pequeño o un partido nuevo que quiera salir y estar representado en igualdad de condiciones que cualquier otro, es decir, que cualquier otro partido, me refiero. ¿Hay alguna manera, o sea, se ha pensado o se ha solicitado por algún partido una modificación, por ejemplo, por UPyD, usted que representa UPyD, alguna modificación a esta ley, en esta ley? Vamos, imagino que también en la ley, pero también en la forma de conteo, este DON. Nosotros desde Unión Progreso y Democracia lo que pedimos es una modificación también incluida de la Constitución. Y voy a empezar. Nosotros lo que pedimos es aumentar el número de 350 a 400 diputados y cambiar la fórmula DON por una fórmula Jare que sea mucho más representativa a la hora del escrutinio del reparto de los votos, ¿no? Si de esos 400 diputados, 200 de ellos se eligen por la circunscripción general única, eliminaríamos de esta manera la barrera proporcional territorial, ¿no? Entonces es la elección mucho más directa, los ciudadanos elegimos directamente más a nuestros representantes. Seguidamente, lo que también proponemos de los 200 escaños que nos quedarían sería, como antes ha apuntado Juan, es asignar un escaño por provincia en vez de 2. De esta manera nos quedarían otros 146 escaños para repartir de manera proporcional a los municipios y provincias. Luego nosotros también lo que queremos es eliminar la circunscripción provincial, porque de esta forma, cuanto más pequeña es la circunscripción, más difícil es conseguir una que sea más proporcional, porque a más pequeña, desde luego, lo que se fomenta es mucho más el bipartidismo y se premia con este sistema a los partidos mayoritarios, ¿no?